Hola a todos, es para mí una gran alegría el tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes y es mi esperanza que Él hable a sus corazones y a su mente como lo ha hecho conmigo al preparar este tema. Hoy he sido invitado a compartir en el estudio bíblico el tema servicios en la iglesia, requisitos de obispos y diáconos basados en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 15. Antes de estudiar los requisitos expuestos por el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, me gustaría resaltar algunos aspectos que nos ayudarán a comprenderlos mejor. El primero de ellos es el perfil del cargo. Es interesante notar la preocupación del apóstol Pablo por definir las cualidades y capacidades que deben tener los líderes en una iglesia local. A Pablo le interesaba el tipo de personas que serían ministros y líderes de la iglesia. Buen mensaje para nuestra iglesia en nuestros tiempos. Recordemos que un perfil de cargo define las características, tareas y responsabilidades que involucra un puesto de trabajo, así como las aptitudes, cualidades y capacidades que debe tener el profesional que lo ocupe. Pablo tenía en Timoteo y en Tito dos discípulos en quienes podía delegar su autoridad en orden a la organización y administración de las iglesias. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 nos dice: al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y le ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Y allí en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 2 le dice a Timoteo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pero también a Tito, en el capítulo 1, versículo 3, le dice lo siguiente: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Y finaliza este capítulo 3 en la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, diciéndole lo siguiente a Timoteo: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Vemos entonces a través de estos pasajes la preocupación que tenía el apóstol Pablo por definir el perfil de los ministros, de quienes iban a desempeñar los diversos oficios en la iglesia, y también su preocupación por la preparación de estos ministros para desarrollar las cualidades contenidas en el perfil que estudiaremos posteriormente. Pero estos requisitos que se incluyen en el perfil escritos por Pablo realmente reflejan el carácter de Cristo en las personas candidatas a desempeñar ese oficio. Entonces, un líder cristiano, obispo o diácono, debería de ser como Cristo, porque Cristo es el mejor ejemplo para cada cristiano. Cada cristiano tiene que ser enseñado sobre la palabra de Dios y tiene que ser preparado para trabajar para el Señor. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16-17, Pablo hace el énfasis a Timoteo sobre la palabra de Dios y sobre su utilidad, y le dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, el carácter de Cristo es desarrollado en nosotros cuando somos obedientes y ponemos en práctica la palabra de Dios. En palabras de mi esposita María Claudia, diríamos que desarrollar el carácter cristiano por medio del conocimiento y la aplicación de los principios bíblicos es nuestra responsabilidad. Por eso Pablo, también en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 24 al 26, le dice lo siguiente: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Pero el apóstol Pedro también nos habla de la importancia de el desarrollo del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, que es parte del requisito y de los requisitos y cualidades que el apóstol Pablo coloca en el perfil para quienes van a desempeñar los diversos oficios en la iglesia. Pedro lo dice de esta manera: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, para reflejar el carácter de Cristo, debemos de permanecer llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es el requisito indispensable para una vida santa. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es un requisito indispensable para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, por supuesto, mucho más para el que anhela desempeñar un oficio dentro de la iglesia. Porque es el Espíritu Santo quien aviva nuestra vida, es el Espíritu Santo quien aviva nuestro intelecto, los afectos, la conciencia, la voluntad y nuestra personalidad, y como lo dice Tim LaHaye, quien controla nuestro temperamento. La llenura del Espíritu Santo es el secreto de una confianza en la palabra permanentemente, obediente a ella y que honra a Dios. En Hechos capítulo 6, versículo 3, ya el Espíritu Santo estaba inspirando a los discípulos para la separación de funciones que tenían que darse en ese momento por el volumen de tareas que se le estaba presentando a la iglesia primitiva. Allí en Hechos 6:3 dicen: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Veamos entonces que se necesitaban hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Nuestro pan diario, el devocional diario, tiene una frase con la cual me gustaría concluir esta introducción. Dice lo siguiente: la salvación es el milagro de un momento. El crecimiento es el trabajo de toda una vida.